Capítulo 1. Los que vuelven. La fortaleza Sarim de Kelt 9 había resistido 3 asaltos humanos en menos de 9 días. No era una base improvisada. Era una posición militar diseñada para detener ataques directos. Tenía muros blindados enterrados en roca negra, torretas de plasma cubriendo todas las rutas de entrada, sensores superpuestos y corredores de fuego muy bien calculados. Kelt 9 no estaba hecha para pelear contra un enemigo débil. Estaba hecha para destruir a un enemigo valiente antes de que pudiera acercarse. Hasta ese momento había funcionado exactamente así. El comandante Sarem observaba el campo de batalla desde el centro táctico principal. La pantalla grande mostraba un nuevo grupo humano avanzando desde el cuadrante oeste. Otra vez, uno de sus oficiales miró la formación enemiga y habló en voz baja. Persisten. Sarem siguió observando los datos del avance humano: velocidad, temperatura, trayectoria y tiempo estimado de contacto. Los humanos eran insistentes. Ya habían demostrado que podían soportar muchas pérdidas y seguir atacando, pero insistir no servía de nada si seguían entrando por una ruta que la fortaleza ya había demostrado controlar. Persistir no es comprender, dijo Sarem. Luego dio la orden de abrir fuego. Las baterías exteriores dispararon primero. 3 explosiones levantaron roca, polvo y metal fundido en medio del llano. Los soportes humanos no se detuvieron. Siguieron avanzando entre humo y fragmentos encendidos. A simple vista podía parecer valor. Sarem no lo veía así. Para él era una mala decisión táctica. El primer escuadrón humano entró en el rango de las torretas laterales y fue golpeado con una precisión demoledora. Aún así, los soldados siguieron avanzando unos metros más. Eso llamó la atención de Sarem. Uno de ellos se dejó caer tras una roca fundida, levantó el brazo y señaló hacia la línea superior de disparo justo antes de que una ráfaga le destruyera el torso. Otro alcanzó la base de una compuerta auxiliar. No intentó abrirla ni colocar explosivos. Solo giró la cabeza como si quisiera ver bien el cierre y un disparo le arrancó media cabeza mecánica. Un tercero cayó de rodillas bajo fuego concentrado. Incluso así, todavía extendió un sensor hacia el corredor oriental antes de quedar inmóvil. Sarem entendió entonces que aquel primer ataque no parecía un intento serio de tomar la fortaleza. Parecía una misión para ver, medir y registrar información antes de morir. Pero eso no cambiaba el resultado. La defensa Sarim cerró sobre ellos con disciplina perfecta. En menos de un minuto, el asalto había terminado. Las firmas humanas desaparecieron una a una. Sector oeste limpio, informó un técnico. Confirmamos eliminación total del escuadrón enemigo. Añadió otro, sin daños estructurales importantes. Uno de los oficiales dejó escapar una exhalación breve. Se lanzan contra nuestras defensas como si la voluntad pudiera sustituir a la lógica. Sarem siguió mirando el llano lleno de restos mecánicos. No, respondió. Se lanzan porque creen que insistir compensa perder. Después se volvió hacia la mesa táctica. Redistribuyan potencia al corredor norte. Mantengan rastreo profundo. Si lo intentan otra vez, harán un ataque menor. Nadie llegó a responder. Un operador acababa de levantar la vista con una expresión de desconcierto. Comandante, estamos recibiendo una señal humana. Sarem giró hacia él. ¿De la retaguardia? No. El técnico miró otra vez la lectura. Viene del sector oeste. Varios oficiales se giraron al mismo tiempo. En la pantalla auxiliar apareció un canal de voz dañado por estática. Durante un instante pareció ruido residual del combate. Pero segundos después la voz se escuchó con claridad. Torreta lateral sur. Retraso de recarga de 1,8. El ángulo ciego sigue abierto. Entramos por corredor de ceniza. Uno de los técnicos palideció. Ese indicativo es del escuadrón destruido. Otra voz entró inmediatamente después, con puerta auxiliar sellada por dentro. El cierre no está muerto. Solo está desacoplado. Pongan la carga en el tercer soporte de bisagra. El oficial joven negó con la cabeza. Eso es imposible. Sarem dio un paso hacia la consola para ver qué estaba ocurriendo. Quería comprobar la señal por sí mismo y entender por qué sus oficiales reaccionaban como si hubieran visto algo imposible. Las etiquetas de identificación aparecieron en pantalla. Coincidían. Las voces pertenecían a soldados que él había visto morir hacía menos de 2 minutos. Y entonces llegó la frase que cambió la batalla. Ahora sabemos dónde nos estaban esperando. En el exterior,
Nuevas firmas humanas emergieron del humo. Esta vez no avanzaban igual. Ya no se movían como una fuerza que buscara descubrir la defensa. Ahora se movían como una fuerza que ya conocía sus puntos fuertes y sus errores. Las torretas giraron, pero lo hicieron tarde. La secuencia de fuego que había destruido al primer escuadrón ya no era una sorpresa. Ahora era información útil para el segundo ataque. ¿Cómo pueden saberlo?, preguntó alguien en la sala. Sarem no respondió. Todavía estaba observando. Ya no creía estar viendo un ataque suicida. Estaba viendo un enemigo que corregía sus errores usando la información obtenida en la muerte del intento anterior. Entonces apareció una nueva voz. Era calmada, precisa y sin emoción innecesaria. 1 y 2, no miren la torreta. Miren la sombra que deja antes de girar. 3, carga baja. 4, conmigo. Cuando caiga el segundo pulso, entramos, era León Valdés. Sarem aún no conocía su nombre, pero entendió de inmediato algo importante. Al frente humano había alguien capaz de convertir la muerte de su propia unidad en una ventaja táctica inmediata. La segunda oleada entró mejor coordinada. La torreta sur cayó primero. No porque fuera débil, sino porque uno de los soldados ya había muerto bajo su fuego y sabía exactamente cuánto tardaba en corregir elevación. La compuerta auxiliar reventó después. No por fuerza bruta, sino porque otro soldado había alcanzado a ver cómo estaba realmente trabado el cierre antes de ser destruido en el primer asalto. Los Sarim respondieron con disciplina, volvieron a matar. 2 humanos cayeron antes de cruzar el corredor interior. Un tercero perdió ambas piernas mecánicas y aún así siguió arrastrándose hasta colocar un marcador sobre un nodo sensor. Pero esta vez cada baja estaba abriendo una posibilidad nueva, una línea de entrada, un tiempo de reacción, un ángulo de disparo, un error pequeño que solo podía descubrirse pagando con una vida. Sarem observó la secuencia completa y comprendió por fin lo que tenía delante. La segunda ofensiva no era un segundo intento, era la continuación del primero. Los muertos habían entregado información a los vivos, y los vivos estaban usando esa información para completar la misma batalla. Redirijan apoyo al corredor interior, ordenó. Pero ya era tarde. Los humanos entraron. La posición de Kelt 9 no explotó de forma espectacular, simplemente dejó de ser útil. Un nodo de control cayó. Luego otro. Las rutas internas quedaron expuestas. Las torretas empezaron a disparar tarde o a cubrir sectores que ya no importaban. En menos de 5 minutos la fortaleza seguía en pie, pero su valor militar había desaparecido. La llanura ennegrecida ya pertenecía a la humanidad. En una plataforma secundaria, lejos del centro táctico Sarim, Lía Ortiz observó la consolidación del objetivo desde una consola de reinstalación avanzada. Todavía no formaba parte plena de la unidad de León Valdés, pero ya estaba lo bastante cerca para entender que acababa de presenciar algo que nadie explicaba con sinceridad en una academia común. A su alrededor los técnicos hablaban de retorno, reinserción de soporte, sincronización parcial y rutas de transferencia como si la muerte fuera un trámite técnico. Uno de ellos revisó una lista y dijo sin importancia: «Van a pedir otra oleada de repuestos». Repuestos. Lía sintió un escalofrío. En la pantalla no estaba viendo piezas. Estaba viendo personas que habían muerto, regresado y vuelto a atacar en cuestión de minutos. En el frente, la unidad de León aseguró el último corredor útil. La transmisión se hizo más estable. Objetivo ciego. Nodo central neutralizado. Paso limpio. Y luego habló León con la misma calma que había mostrado desde el principio. Confirmen perímetro. No celebren todavía. Eso inquietó a Lía más que la propia batalla. Para esa unidad, morir y volver no era una excepción. Era parte normal de la operación. La lógica de cualquier guerra tradicional habría cerrado el combate ahí, ataque, victoria, pausa, pero la guerra humana no funcionaba así. Mientras aseguraban el perímetro interior, uno de los veteranos de la unidad empezó a comportarse de forma extraña. Primero fue algo pequeño, dio mal un paso, tardó demasiado en responder, se quedó mirando una pared sin motivo. León lo notó antes que nadie, aunque no dijo nada. El veterano respiraba con un sonido mecánico irregular. Giró hacia un compañero, levantó el arma y dudó. «Baja el pulso», le dijo el otro, acercándose despacio. El soldado parpadeó,
No, no, tú estabas en la esclusa. No hay ninguna esclusa aquí. Sí la hay. Al otro lado, tú caíste primero. Lia entendió entonces que aquello no era cansancio normal ni shock de combate. El veterano estaba mezclando momentos distintos. Su mente ya no estaba unida a un solo presente. Retrocedió un paso. No, 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 ustedes no estaban aquí. Esto fue antes. Esto ya pasó. Apuntó el arma a media altura. Los demás cambiaron de postura en el acto. No reaccionaron así porque hubieran dejado de verlo como compañero. Reaccionaron así porque comprendieron que ya no era seguro seguir tratándolo solo como a un herido. Habían pasado de la camaradería al protocolo. León avanzó un paso. «Mírame». El veterano giró hacia él. Durante un instante pareció recuperar el control. Sus manos temblaron. El arma bajó un poco. «Comandante», dijo con una voz rota. «¿Cuántas veces?» León no respondió. No hacía falta. En el rostro del veterano apareció algo peor que el miedo. Comprensión. Comprendió lo que le estaba pasando. Comprendió que ya no estaba bien. Comprendió que quizá no era la primera vez que aquello ocurría dentro de su propia mente. Miró a sus compañeros. Miró su propio cuerpo. Miró el corredor que acababan de tomar. Y entonces dijo, casi en un susurro, «No me suban otra vez». Nadie se movió durante medio segundo. Después el veterano volvió a alzar el arma con un reflejo descontrolado, como si su mente acabara de romperse otra vez. León disparó primero. Una sola vez. Limpio, directo, definitivo. El cuerpo del soldado cayó sobre el suelo metálico del corredor recién conquistado. Nadie habló de inmediato. Ni siquiera los hombres y mujeres que acababan de abrir una fortaleza imposible gracias a la información obtenida por sus propios muertos. Desde el centro táctico Sarim, Sarem observó las imágenes finales y llegó a una conclusión que ya no podía negar. Matar humanos no bastaba. Pero también entendió otra cosa. La forma en que los humanos regresaban tenía un costo, y ese costo no parecía pequeño. En la plataforma de apoyo, Lia se quedó mirando la señal apagada del veterano. Había visto a la humanidad hacer algo aterrador y brillante. También había visto el precio aparecer antes de que nadie se molestara en explicárselo. En el corredor conquistado, León mantuvo el arma baja un segundo más de lo necesario. Su rostro no cambió, pero Lia tuvo la impresión de que aquella no era la primera vez que él cumplía una petición como esa, y seguramente tampoco sería la última. La humanidad había encontrado una forma de volver. La verdadera pregunta era cuánto tiempo podría seguir haciéndolo antes de dejar de reconocer a quienes regresaban. Capítulo 2. Último respaldo. La victoria en Kelt 9 no duró mucho dentro de la cabeza de Lia Ortiz. En el informe oficial, la operación fue un éxito. La fortaleza había quedado inutilizada, los Sarim habían perdido una posición importante, y la unidad de León Valdés había demostrado otra vez por qué los humanos seguían avanzando, aunque el enemigo los destruyera una y otra vez. Pero Lia no podía pensar en la victoria. Seguía viendo al veterano en el corredor, seguía escuchando su voz, seguía oyendo aquella frase, «No me suban otra vez». El traslado al centro de reinstalación se hizo casi de inmediato. Nadie hablaba de lo ocurrido como si fuera algo extraordinario. Eso hizo que todo le pareciera peor. Lia avanzó por un pasillo blanco y gris, iluminado por paneles fríos, rodeada por técnicos que hablaban de sincronización, soportes disponibles, tiempo de reacondicionamiento y ventanas de despliegue, como si la muerte fuera solo otro problema logístico. A ambos lados del corredor había módulos de restauración abiertos. Algunos estaban vacíos. Otros contenían cuerpos mecánicos inmóviles, listos para recibir una mente humana en cuanto el sistema los autorizara. Lia redujo el paso un instante. No parecían soldados descansando, parecían sorlitipientes esperando ser llenados. «No te quedes mirando», le dijo una voz a su lado. Era una mujer mayor, una técnica de reinstalación con la mitad del rostro reemplazado por implantes ópticos. La primera vez siempre impresiona más. Lia apartó la vista. No estaba mirando por curiosidad. La técnica siguió caminando. Nadie lo hace por curiosidad la primera vez. Más adelante, en una sala de control circular, León Valdés ya estaba de pie frente a una mesa táctica. Tenía el mismo aspecto que al final de la batalla.
erguido, estable, sin señales visibles de cansancio, como si la caída de Kelt 9 y la desactivación de su propio veterano hubieran sido parte normal de una jornada de trabajo. Eso inquietó a Leah otra vez, no porque lo viera cruel, sino porque empezaba a entender que él ya llevaba demasiado tiempo viviendo dentro de una lógica que para ella aún seguía siendo insoportable. Un oficial de apoyo levantó la vista al verla llegar. Leah Ortiz, transferencia confirmada. Desde este momento quedas integrada a la unidad de León Valdés. Leah asintió. Nadie la felicitó. Nadie le dio la bienvenida. La sensación no era la de entrar a un equipo, era la de ser absorbida por una máquina. León ni siquiera se volvió al principio. Seguía revisando la proyección táctica de un sector montañoso marcado en rojo. «Llegas a tiempo», dijo al fin. «Tenemos otra misión». Leah se acercó a la mesa. ¿Tan rápido? León la miró solo un segundo. «Los Sarim perdieron Kelt 9. No nos van a regalar el siguiente movimiento». Uno de los operadores amplió el mapa. El terreno proyectado mostraba una garganta angosta, varias crestas de piedra oscura y una zona entera marcada con interferencia severa. «Han detectado actividad enemiga aquí», explicó el operador. «Movimiento de equipos de transmisión, blindados ligeros y nodos de señal. Creemos que están levantando una red de interferencia». Leah entendió la importancia antes de que se la explicaran. Si los Sarim conseguían cerrar sectores completos a la red humana, entonces las muertes dejarían de devolver información completa. Entonces no solo podrían destruir cuerpos, también podrían borrar horas, decisiones y descubrimientos. León señaló la proyección. Entramos, localizamos el nodo principal y lo marcamos para artillería o destrucción directa. Pero hay un problema. No necesitó decirlo. La marca roja lo hacía evidente. «Zona sin cobertura», dijo Leah. «Cobertura inestable», corrigió León. «Puede caer por completo dentro del perímetro. Si morimos allí, volvemos desde el último respaldo firme. Todo lo ocurrido después se pierde». Leah apretó la mandíbula. «Entonces esta vez no solo podemos morir, esta vez también podemos regresar incompletos», respondió León. El operador añadió otro dato. «Y hay algo más. Si los Sarim capturan un soporte humano intacto dentro de esa zona, podrían obtener memorias locales, trazas de hardware y patrones de combate». Leah recordó al técnico hablando de repuestos. Ahora la palabra le pareció todavía peor. «¿Qué pasa si van a capturarnos?», preguntó. El silencio duró apenas un segundo. Luego respondió León. «Se activa el protocolo terminal». Leah lo miró. «Eso significa autodestrucción manual si el soldado aún conserva control», dijo León. «O purga automática del soporte si el sistema determina que no hay recuperación posible». La frase fue dicha con calma, sin dramatismo. Eso la hizo más dura. No hablaban de una posibilidad remota. Hablaban de una rutina prevista. 1 hora después, la unidad ya se estaba moviendo hacia la garganta. El despliegue fue rápido y seco. Varios soportes de combate descendieron entre polvo y ruido de propulsión. La luz del lugar era mala. El cielo parecía cubierto por una capa de ceniza suspendida. El terreno obligaba a avanzar por rutas estrechas, con muchas zonas muertas para sensores remotos. Leah avanzaba en uno de los flancos, siguiendo las indicaciones de León por el canal táctico. «No disparen por reflejo», ordenó él. «Aquí el terreno mata más rápido que el enemigo». La frase no era una advertencia poética, era literal. 2 minutos después, un soporte de reconocimiento cayó a un pozo estrecho cubierto con una falsa capa de roca. El soldado no murió, pero quedó inutilizado. «No me saquen», dijo por el canal. «No tienen tiempo». «Marca posición», ordenó León. «Marcada. Activa protocolo terminal». Hubo medio segundo de silencio. Luego el soldado respondió. «Entendido». La explosión sacudió el borde del sendero. No fue grande, fue precisa, lo bastante fuerte para destruir el soporte y la memoria local que contenía. Leah siguió avanzando, pero la escena se le quedó clavada. Aquel hombre había aceptado borrarse del terreno como quien acepta cerrar una puerta. Más adelante, la señal empezó a degradarse. Primero fue un pequeño retraso en las transmisiones, luego ruido, luego vacíos de 2 o 3 segundos. «Estamos entrando en sombra», avisó uno de los veteranos.
La voz de León llegó entre interferencias. Mantengan la línea. Si alguien cae y no puede ser recuperado, no esperen orden repetida. Ya saben el procedimiento. Lía sintió un nudo en el estómago. Esa clase de instrucciones sonaba distinta cuando sabías que podían aplicarse a ti en cualquier segundo. La unidad alcanzó una cornisa natural desde donde podía verse el corazón del dispositivo Sarim. Había 3 nodos principales de interferencia, protegidos por torretas ligeras y personal enemigo atrincherado entre rocas negras. Uno de los veteranos habló por el canal. Confirmo 3 emisores. El central está blindado. Lía se acomodó tras una placa rota del terreno y enfocó con su óptica. Entonces lo vio. No fue el nodo central. No fue una torreta. Fue otra cosa. Un conducto enterrado parcialmente bajo las rocas, conectado a los 3 emisores. No parecía parte defensiva. Parecía el punto real de enlace. Si destruían eso, podían apagar toda la red de interferencia de una sola vez. Valdés, veo una línea de conexión bajo el flanco izquierdo, dijo Lía. Creo que el sistema entero depende de ese. La explosión la interrumpió. Una descarga Sarim impactó justo sobre su posición. El mundo se le llenó de luz blanca, fragmentos de piedra y ruido brutal. Su soporte cayó hacia atrás. Las señales internas saltaron una tras otra. Daño estructural, pérdida de presión interna, fallo de locomoción. Intentó hablar. La voz no salió limpia. A través del humo vio siluetas enemigas acercándose por la ladera baja. Entendió lo que significaba. Si llegaban hasta ella y capturaban el soporte, no solo obtendrían hardware humano, podrían acceder a lo último que hubiese quedado grabado en local. León apareció en el canal. Distorsionado. Ortiz. Estado. Lía intentó responder. Veo. Conexión. Debajo. Izquierdo. Otra descarga cayó cerca. El sistema lanzó un aviso rojo. Recuperación no viable. Riesgo de captura alto. Protocolo terminal disponible. Lía dejó de respirar un segundo, aunque respirar ya no servía de mucho dentro de aquel cuerpo. No llego a extracción, dijo forzando la voz. Están entrando por abajo. León no respondió enseguida. Seguramente estaba peleando, calculando, viendo el conjunto. Cuando volvió a hablar, su voz fue igual de seca que siempre. Confirma que no puedes moverte. Lía intentó activar la pierna derecha. Nada. Intentó levantar el brazo izquierdo. Tampoco. Confirmo. Entonces ya sabes. Lía apretó el mando de activación manual. Durante una fracción de segundo quiso esperar. Tal vez alguien llegaría. Tal vez todavía había una salida. Entonces vio una sombra Sarim aparecer entre el humo. No quedaba tiempo. Activó el protocolo terminal. La autodestrucción no fue una gran explosión cinematográfica. Fue un pulso interno violento y corto. Después oscuridad. Lía despertó de golpe. La sensación fue peor que abrir los ojos después de dormir. Fue como caer otra vez dentro de una versión de sí misma que estaba incompleta. Los sistemas del nuevo soporte se encendieron alrededor de su mente. Llegaron lecturas, calibración sensorial, chequeos de identidad, confirmación parcial de continuidad. Pero algo estaba mal. Lo supo antes de entenderlo. Se incorporó de golpe dentro del módulo de reinstalación. Un técnico intentó sujetarla. Tranquila, tranquila, ya estás de vuelta. Lía apartó la mano. No. Miró a ambos lados. Reconoció la sala, reconoció la plataforma, reconoció la voz del sistema. Pero le faltaba algo. No era una pieza técnica. No era un dato aislado. Era una parte completa de lo que acababa de vivir. Llevó las manos a los laterales del casco del nuevo soporte y apretó con fuerza. Vi algo, dijo. Vi algo importante. El técnico no respondió. Probablemente lo había escuchado demasiadas veces. Lía bajó del módulo casi a la fuerza. León ya estaba allí junto a una pantalla táctica. ¿Qué recuerdas?, preguntó. La garganta, los 3 nodos, las torretas. Después, cerró los ojos con rabia. Después hay un hueco. León la observó sin interrumpirla. No es un hueco pequeño, dijo Lía. ¿Hay algo ahí? Lo vi. Lo sé. León asintió una sola vez. No pareció sorprendido. Eso hizo que Lía se enfureciera más.
¿Te pasa tan seguido que ya ni siquiera te impresiona? León sostuvo la mirada, lo bastante como para saber cuándo falta una pieza importante. La sala quedó en silencio. Lía entendió entonces que aquella reacción tranquila no venía de frialdad total, venía de experiencia. Él ya conocía esa clase de pérdida. Un operador abrió la grabación parcial del combate sobre la mesa táctica. Podemos reconstruir parte del trayecto, dijo. No todo. El enlace cayó varios segundos antes de la destrucción del soporte. Las imágenes aparecieron cortadas, con interferencias y vacíos. La unidad avanzando. El fuego enemigo. El momento donde Lía se separó del flanco. La explosión. Después casi nada. «Detén ahí», ordenó León. La imagen se congeló. Lía se acercó. Vio su antigua posición, el ángulo de la ladera y una franja de sombra junto a las rocas inferiores. Sintió un golpe de frustración. Yo lo vi justo antes de caer. ¿Qué era?, preguntó el operador. Lía apretó los dientes. No lo sé, pero sé que era importante. No era una intuición vacía, era peor. Era la certeza de haber entendido algo y haberlo perdido antes de poder traerlo de vuelta. Eso la hizo sentir mutilada. No físicamente, más adentro. La reconstrucción siguió durante varios minutos. Se cruzaron trazas de movimiento, ángulos de disparo, lecturas parciales del soporte destruido y la última transmisión incompleta de Lía. Dijo conexión, señaló un veterano. Y izquierdo, añadió otro. Debajo del flanco izquierdo, corrigió León. Lía levantó la cabeza. Sí, ¿estás segura? No de todo, pero de eso sí. León amplió el mapa de la garganta y marcó la zona. Entonces no necesitamos recordar todo. Solo necesitamos comprobar si ahí estaba la línea principal de enlace. Uno de los técnicos dudó. Si vuelven a entrar, estarán otra vez bajo interferencia. León no apartó la vista del mapa. Si no volvemos a entrar, los Sarim terminarán de cerrar ese sector, y la próxima vez perderemos más que una patrulla. No hubo discusión. La unidad regresó a la garganta con otra formación y otra ruta. Esta vez entraron sabiendo que buscaban algo concreto bajo el flanco izquierdo de la posición enemiga. Sarem, al otro lado del campo, observaba los movimientos humanos con atención nueva. La defensa seguía siendo fuerte, pero ahora ya no miraba a los humanos como una especie que simplemente aceptaba demasiadas pérdidas. Empezaba a preguntarse si había algo más, algo en su sistema, algo que transformaba cada muerte en continuidad útil, y algo también que podía dañarlos de una forma distinta. La segunda entrada fue más corta y más violenta. La unidad de León no buscó el centro de los nodos. Rodeó la cornisa, explotó una grieta lateral y descendió por un canal rocoso estrecho. Un Sarim detectó el movimiento y abrió fuego. 2 humanos cayeron en la maniobra, pero uno alcanzó a marcar la roca inferior antes de ser destruido. Lía vio entonces lo que había perdido. No el recuerdo completo, solo la confirmación. Bajo la capa de piedra había una línea de conexión central que alimentaba los 3 emisores a la vez. «Ahí», dijo. «Ahí está». León no pidió más. Carga concentrada. Punto marcado. Todo sobre esa línea. 3 detonaciones seguidas abrieron la roca. El conducto reventó. Un segundo después, los 3 nodos de interferencia se apagaron al mismo tiempo. La señal volvió con fuerza. Las transmisiones humanas se estabilizaron, y la artillería de apoyo cayó sobre el resto de la posición Sarim con una precisión que antes no había sido posible. Cuando todo terminó, la unidad regresó al centro de reinstalación. La misión había sido un éxito, pero Lía no lo sentía así. Habían ganado porque logró recordar una parte del hueco, no el hueco completo. Seguía sabiendo que había perdido algo. Seguía sabiendo que si ese detalle hubiera sido un poco más pequeño o un poco más confuso, la unidad entera podría haber muerto por una información que ella ya había visto y ya no podía recuperar. De vuelta en la base, encontró un silencio extraño en la sala principal. No era el silencio de cansancio, era el silencio de espera. Varios miembros de la unidad estaban reunidos frente a una consola de restauración. Nadie hablaba mucho. Nadie fingía indiferencia. Lía tardó un segundo en entender. Esperaban el retorno del veterano desactivado en Kelt. 9. A pesar de todo lo que había visto,
Una parte de ella todavía asumía que volvería. No sabía por qué. Tal vez porque en ese mundo parecía que casi todos lo hacían. Un técnico recibió una notificación en la pantalla. La leyó, no cambió la expresión, pero no habló enseguida. León levantó la vista. Léelo. El técnico obedeció. Modelo de combate, Unidad Valdés, restauración pendiente. Hizo una pausa corta. Reintegración denegada. Nadie se movió. Lía sintió que se le cerraba el pecho. ¿Motivo? Preguntó León. El técnico siguió leyendo. Erosión de continuidad irreversible. Eso fue todo. No hubo ceremonia, no hubo discurso, no hubo despedida. Solo una frase fría del sistema diciendo que aquel soldado ya no volvería. Lía miró a los demás. No lloraban, no protestaban, no parecían sorprendidos, parecían cansados de una clase de dolor que ya conocían demasiado bien. Entonces sí termina así, dijo Lía en voz baja. Nadie respondió de inmediato. León fue el único que habló. A veces, Lía lo miró. Y ustedes siguen entrando igual. León sostuvo su mirada. Seguimos entrando porque el enemigo no va a dejar de avanzar solo, porque esto tenga un precio. La respuesta no la consoló. Pero tampoco era una mentira. Lía bajó la vista hacia la consola apagada. Ahora entendía algo que no había comprendido del todo al principio. La humanidad no había eliminado la muerte. La había dividido. A veces llegaba en el campo de batalla. A veces llegaba en una sala de restauración. Y a veces llegaba como un mensaje técnico que decía que el sistema había decidido no traerte de vuelta. León se alejó de la consola y volvió hacia la mesa táctica. La guerra seguía. Siempre seguía. Lía lo observó un momento más. Seguía pareciéndole una figura casi imposible de romper. Pero ahora también sabía otra cosa. Alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo así no podía salir intacto. Y si León seguía en pie, no era porque el sistema no le hubiera cobrado nada. Era porque todavía no había terminado de cobrárselo.